Esto es el podcast de Mundo Inmobiliario. Amigas y amigos, me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a este primer podcast, a esta primera transmisión de este nuevo programa, Vive de las Rentas, el podcast, así lo llamamos, aunque obviamente se transmite por diversos medios, plataformas, radio, obviamente redes sociales, en vivo. Y bueno, la verdad es de que para mí es un honor estar conduciendo o ser el primero que hable en este primer programa de Vive de las Rentas, el podcast, así lo denominamos. Y es un honor porque, bueno, pues estarán mayormente conduciendo este programa mis socios Pablo Mateos, a quienes ustedes conocen, el maestro de las rentas, Eduardo Aguilera, el maestro de las rentas 2, y bueno, o más bien 1 y 2, la verdad es de que el orden de los factores no altera el producto, socios, y me encanta poder darles la bienvenida a este programa, a este podcast de las rentas que estamos creando con el ánimo de poder compartirles cómo vivir de las rentas, porque me gustaría que en este primer programa, socios, que por supuesto es educativo y tendremos aquí en el futuro y todos los jueves se lanzará en vivo a las 8 de la noche. Sin embargo, obviamente ustedes lo podrán reproducir en todos los demás medios y canales, en mundoinmobiliario.tv, etcétera, pues el día que quieran y a la hora que quieran. Pero la idea es que justamente podamos ir compartiendo cómo lograr vivir de las rentas. ¿Por qué se llama así nuestra empresa? ¿Y por qué hacemos alusión a vivir de las rentas? Porque bueno, esto surgió como una idea de los tres mosqueteros de las rentas, como nos autollamamos, Pablo, Eduardo y su servidor, con la idea justamente de vivir de las rentas, con la idea de poder tener pues esta libertad financiera y luego decidimos abrirlo al público porque nos dimos cuenta que hay una oportunidad tremenda por la coyuntura que vive México en este 2021. A lo mejor usted está escuchando este podcast años después, pero bueno, obviamente siempre hay oportunidades dentro del sector inmobiliario, así es de que sin más preámbulo, nos gustará compartir mucho con usted. Pablo, Eduardo, ¿cómo surge Vive de las Rentas? ¿Por qué y para qué? Hola Luis, muchas gracias y bienvenidos a todos a este programa junto con Eduardo Aguilera y Luis. Pues este nombre surgió hace como un año y medio, esta idea de invitar a otros a Vive de las Rentas, ¿no? Entonces en Bienes Raíces, tanto Eduardo y yo nos habíamos iniciado como inversionistas y probamos un poco a disparar a todos lados, ¿no? Preventas, terrenos, remates. Entras en este mundo y intentas buscar la manera de cómo hacer dinero, pero nos dimos cuenta que no teníamos un plan adecuado para llegar a nuestro objetivo, que el objetivo realmente era la libertad financiera, ¿no? Es esto que leemos en libros como los de Kiyosaki. Todo el mundo queremos llegar ahí, que es este momento en el que tus ingresos pasivos superan todos tus gastos, ¿no? De manera que no tienes que trabajar por dinero. Entonces, para llegar ahí hay muchos caminos y nos dimos cuenta que no está tan claro y la velocidad a la que puedes llegar ahí, pues depende obviamente del punto de partida, pero sobre todo de qué camino y qué estrategias de combinación de ganancia de capital con estrategias de flujo o estrategia más patrimonial. Ya iremos hablando en este programa de estos conceptos. Entonces, si el objetivo es vivir de las rentas, pues hay ciertos caminos que van a funcionar más fácilmente y que otros. Y es una combinación de riesgo y de seguridad que debemos tomar. Entonces, una vez que Eduardo y yo, porque fuimos los que empezamos primero con esto, encontramos que había cierto camino y nos pusimos a caminar en esa dirección en México y con las hipotecas y con la situación de México, nos dimos cuenta que tenía mucho valor ese camino que habíamos encontrado y queríamos abrirlo a otros, enseñarles a otros a caminar por esa misma ruta. Y por eso creamos Vive de las Rentas como una comunidad de aprendizaje y poco a poco fuimos creando edificios de alta rentabilidad que inicialmente eran solo nuestros o con algún tipo de deuda y después para seguir creciendo pues lo abrimos a otros inversionistas en copropiedad, digamos, a través de unos mecanismos que ya iremos contando. Entonces es un poquito a grandes rasgos el recorrido de Vive de las Rentas, Eduardo. Pues sí, soy Eduardo Aguilera, me da mucho gusto poder estar
con ustedes y que nos den la oportunidad de irles platicando, ¿no? Espero que la información que les podamos traer en el podcast de Vive la Renta sea información que aporte valor, ¿no? Y que no solo es de inversiones inmobiliarias, yo creo que mucho es de mindset, ¿no? Mucho es cómo en nuestra propia experiencia fuimos cambiando esa forma de pensar, en donde empezamos, pues como todo el mundo, ¿no? Pensando, bueno, pues bienes raíces es algo que me gustaría hacer alguna vez en mi vida, ¿no? He oído esas grandes fortunas, esos grandes millonarios que viven de sus rentas, ¿no? Y cuando yo oía ese nombre, pues me imaginaba el señor de 80 años con propiedades en las lomas, en las playas y en Europa, por todos lados, sentado en un escritorio, pues nada más recibiendo sus rentas de alguna forma, ¿no? Y decía, bueno, pues seguramente es gente millonaria, ¿no? Que salió de familias que tenían mucho dinero, que ha sido un proceso patrimonial familiar y que evidentemente viven de sus rentas. Qué rico, ¿no? Debe ser riquísimo vivir de tus rentas, pero lo veía como algo muy, muy lejano. Entonces, lo interesante es cómo realmente te vas preparando, te vas metiendo a este mundo y te das cuenta que no es complicado llegar a eso, es solo una cuestión de tener objetivos, de tener planes de acción, comprometerte con ellos e ir avanzando hacia un camino de tu libertad financiera. Entonces, yo lo que espero de este espacio es que podamos ir aprendiendo todos juntos, no existe una sola fórmula mágica, creo que hay muchos caminos y hay mucha gente que está haciendo grandes cosas y nos puede ir compartiendo. Entonces, ojalá nosotros podamos aportarles valor desde nuestra propia experiencia y desde lo que hemos logrado, pero un poco el objetivo de este espacio también es traer a personas que vayan en diferentes niveles de este proceso de alcanzar la libertad financiera, o grandes empresarios muy exitosos en bienes raíces que verdaderamente ya estén en otro nivel y ya no sea nada más un tema de vivir de sus rentas, sino hacia dónde más pueden expandir esto, ¿no? Y hoy en la mañana pensaba un poco acerca del concepto de libertad financiera. ¿Cómo se imaginan ustedes la libertad financiera? Probablemente para algunos es poder comprarse el auto que quieran o vivir en donde quieran o pasear o irse de viaje donde sea. En lo personal, yo lo que veo es la oportunidad de no tener que preocuparte evidentemente el día a día y poder volverte más productivo, poder crecer, poder aportar más valor a este mundo. En estos días, afortunadamente tenemos muchos proyectos y muchas cosas de expansión y muchas cosas que tomar en cuenta. Y de pronto empiezo a las 6 de la mañana, ya son las 12, 1 de la mañana del día siguiente y digo, ya, como que ya no quiero la libertad financiera, ¿no? Pero es eso, ¿no? Hay personas que entienden o entenderían que tener la libertad financiera significa estar como ese señor que imaginabas, ese señor que está en su escritorio o, ¿por qué no? Pues en short y chanclas, recibiendo solo las rentas, pero no es así. Hay que seguir trabajando, hay que seguir buscando siempre, porque incluso cuando tienes un montón de inmuebles que se rentan y que recibes rentas, como en nuestro caso, en Vive las Rentas, pues hay que estar verificando los temas administrativos, y obviamente seguir creciendo. Depende hasta qué monto o hasta qué momento tú crees que es bueno tener tu libertad financiera, porque la libertad financiera para muchas personas significará 20,000, 50,000, 100,000 pesos, y por ahí los que describen la libertad financiera como tal, pues bueno, la describen como algo que permite o como el momento en el que te permite el monto de tus ingresos pasivos, o sea, ese cash flow te permite vivir, desayunar, comer, cenar, pagar tu vivienda, tus vacaciones, etcétera. Así que dependerá del estilo de cada quien y de las ganas de crecer de cada quien. Pero creo, querido Eduardo Pablo, que justo en los inmuebles, pues está
este activo más resiliente? Porque obviamente para obtener tu libertad financiera puedes invertir en la bolsa, puedes invertir en criptomonedas, ahora que está muy en boga, con todos los altibajos y los riesgos que eso conlleva. En cambio, el inmueble, ayer o antier teníamos una llamada con algún fiduciario, con alguna empresa, un banco, no mencionamos el nombre, y decían, bueno, pues ¿cuál es el riesgo aquí en este fideicomiso? Si algo sale mal, por ejemplo, que afortunadamente el modelo, en nuestro caso, pues tan disruptivo, que ahora a ver si nos platicas un poquito, Pablo, cómo funciona y por qué tenemos lista de espera. Eduardo, también platícanos por qué tenemos lista de espera en nuestros edificios. Pero, a ver, yo creo que sin duda, pues como bien decía este fiduciario, pues si algo pasa aquí en esta inversión, a todos los que están invirtiendo en este fideicomiso, pues lo más que puede pasar es que no pegue el negocio, que no se renten, que venga una superpandemia, que se caiga la economía, no se renta, pero bueno, ahí está el inmueble que vale. Los ladrillos cuestan y regularmente siempre cuestan más, ¿correcto? Creo que no se oye tu audio, Pablo, pero... ¿Me oyen ahí? Sí, los inmuebles, Luis, son fantásticos. No solamente se revalorizan con la plusvalía, digamos, de la oferta y la demanda, o cómo sube una zona, sino por el propio material, ¿no? En el último año el acero ha subido mucho de precio, otros materiales, o sea, es una inversión incluso en material, además de que obviamente te produce rentas. Con este punto que mencionaste de los negocios, a mí me gustaría ir un poquito para atrás en nuestro recorrido personal. Como decía Eduardo, en este podcast les entrevistaremos a muchas personas que han trabajado en este camino de vivir de las rentas, pero en primer lugar vamos a empezar contándoles experiencias nuestras, de los tres socios. Y a mí me gustaría recapacitar un poco hace como 3 años, que fue cuando yo empecé a dar los pasos ya más en firme hacia este camino de la libertad financiera. Pues empecé a leer y a ver un poquito. Yo tenía un pequeño negocio de software que por ahí tenía algunas ventas, pero no despegaba mucho. Y después también empecé a ver como en otras inversiones, como dice Luis, de negocios, ¿no? Entonces empiezas a hacer números. Por ejemplo, el software es muy redituable porque, digamos, es una inversión en tiempo y en conocimiento y de repente tienes ingresos donde no hay algo material que hayas tenido que producir. Pero es tan volátil y es el mundo de las startups tecnológicas es muy complicado, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo. Otro ejemplo, de repente, hace 3 años, un amigo me habló de un negocio que tenía de lavandería, una pequeña lavandería. Hicimos unos números y me di cuenta que le estaba produciendo una rentabilidad de 60-70% anual. Y dije, esto está fantástico. Pues al lado de las rentas en bienes raíces, que me dan un 5, un 8%, este tipo de negocios, pues debería dedicarme a eso. Y yo digo, hoy en día me alegro de no haber metido en este tema. Estuve ahí negociando una franquicia de lavanderías, por ejemplo. Entonces, es un negocio que va y viene, que tiene muy volátil, ¿no? Que sí puede tener ese flujo durante un par de años, pero depende de un montón de factores que tú no controlas. Entonces, el mundo de las inversiones inmobiliarias también puedes hacer inversiones del 100, 300% en estrategias de ganancia de capital, pero incluso en las estrategias patrimoniales, las de rentas, que son hacia las que vamos nosotros, nuestra idea es generar un capital que colocamos en una estrategia patrimonial que genera renta, ¿no? Entonces, nuestros edificios dan entre el 9 y el 15%. Tenemos alguno incluso que a nivel personal nos ha generado el 18, el 23% de rendimiento anual neto. Pero lo interesante de esto es que es año con año. O sea, no solo eso, sino mes con mes te va cayendo la renta y una vez que tienes los contratos y que tienes en marcha el edificio es muy fácil de administrar y de prever frente a otros negocios donde tienes que estar lidiando con clientes, con empleados, con miles de variables. Entonces yo creo que eso es otra de las ventajas que tiene el mundo inmobiliario, además de todas las otras que ya hemos ido mencionando. No, sí, además... Pues sí, Pablo. Yo quería contar que cuando haces un emprendimiento, ¿no? Ahora que hablas de startups y eso, tiene mucho que ver cómo puedas leer las tendencias del mercado, cómo puedas entender la problemática de tus posibles clientes y a partir de eso generar una oportunidad. Yo creo que un poco lo que hemos hecho en Vive las Rentas es
justo eso, es una startup, pero que está basado en inmuebles. Es una startup que genera valor a muchas de las partes, o a muchos de los usuarios de este modelo de negocio, que parte de una comunidad, de una generación de los chavos, como dice Luis, de nuestra generación, no tanto, más bien para abajo, que crecieron con una mentalidad diferente a nosotros, ¿no? Ya no su enfoque en la vida es tener una casa, tener un coche, casarse y establecerse y tener un trabajo seguro del cual van a seguir creciendo en la compañía hasta retirarse. Es más, en generaciones pasadas, el poder estudiar determinadas carreras te aseguraban una vida digna y acomodada, y entonces pues ya todos los papás educaban a sus hijos para llevar ese mismo caminito, ¿no? La escuela, la universidad, un buen trabajo, un desarrollo de la empresa y tu retiro. Y en el Inter, el tema de tener tu casa, tu carro, y si te iba muy bien, tener tu casa de campo también, ¿no? Eso fue cambiando mucho conforme fue creciendo la población, conforme el mercado fue cambiando y donde ya el estudiar determinada carrera universitaria, de pronto el estar en determinado trabajo o el retirarte ya no significaba nada, ya no te aseguraba nada la vida. Y empezó a haber pues una gran problemática social, pero esta generación, la generación de los millennials, empieza a entender que hay cosas que son más relevantes que las cosas materiales. Empiezan a buscar temas de experiencias, temas de movilidad, temas de libertad. Y entonces se empieza a cambiar todo, ¿no? Surgen conceptos como el coworking, como el co-living, ¿no? Donde las personas ya no estaban buscando, y no solo ya no estaban buscando, ya no había posibilidad en las grandes ciudades. Los precios de los inmuebles, tanto la compra era impensable, pero incluso la renta, pues ya era inmanejable. Entonces se empiezan a unir, a hacer comunidades que además generan una convivencia y unos lazos muy fuertes en donde se van ayudando a ir evolucionando en estos procesos. Entonces, cuando nosotros empezamos a leer eso, o sea, a leer en nuestro entorno, a entenderlo por nosotros mismos, a entenderlo con nuestros propios hijos, nos damos cuenta que hay una gran necesidad, y cuando tú logras aportar valor y resolver esa necesidad, pues por supuesto vuelves una gran oportunidad de negocio. Entonces empezamos a trabajar y explorar esos temas de co-living, hacer como pequeños espacios con todos los temas tecnológicos, con un diseño inmobiliario, un espacio donde pudieras vivir de manera muy confortable, pero sin ataduras, donde tenías todo resuelto, ¿no? Imagínate, llegas a un depa, a un mini depa, es un espacio reducido, pero tienes tu propia cocineta, tu propio baño, tu closet, tu escritorio, internet de banda ancha, agua caliente, todo lo que necesitas. Y luego además tienes espacios comunes, espacios de coworking, un asador donde puedes convivir, un gimnasio. Empiezas a tener una serie de cosas que se vuelven mucho más deseables que tener una casa para ti solo, ¿no? Que además te va a costar 10 veces más. Entonces, de pronto es un producto de un valor agregado, y ahí era, llevando a la pregunta que me hacía Luis, ¿no? Actualmente esos espacios que hemos diseñado tienen lista de espera, ¿no? Incluso mientras los estamos desarrollando, tenemos lista de espera que gente quiere que en cuanto se termine la obra o cuando se termine la construcción, quieren ocuparlos. Es más, tenemos en algunas ciudades, no tenemos en todas. Hay gente que por redes sociales nos dicen, oigan, y aquí en mi ciudad, ¿cuándo van a tener un espacio? Oigan, yo quiero buscar en tal lado. Eso es haber encontrado un producto que aporta valor a un público meta en específico. Y esa es la base de la cadena del modelo de negocio de Vive las Rentas.
Luis. Totalmente, socio. Fíjate que yo creo que estamos, no creo, estoy seguro que estamos solucionando el problema de vivienda, porque hoy las personas quieren vivir en un lugar pues asequible, en un lugar en buen precio, pero dentro de las ciudades. Este concepto de las ciudades de 15 minutos, pues justamente significa que en 15 minutos, o el lugar donde vives tiene que estar a 15 minutos a más tardar de todo, escuelas, hospitales, supermercados, 15 minutos caminando y 5 minutos en coche. Entonces, este concepto nosotros en Vive las Rentas lo entendemos muy bien y tenemos los edificios en estos lugares céntricos, pero vivir en un lugar céntrico para una persona que tiene un sueldo de 15,000 pesos mensuales o de 10,000 más propinas, en fin, pues le resulta imposible vivir dentro de la ciudad, porque eso es lo que vale la renta de un departamento promedio, ¿no? En Puebla, en Guadalajara vale un departamento de una, incluso de una recámara, dos recámaras, pues puede costar eso, 15,000, 20,000, 30,000, y es aquí donde surgen pues la figura de estos denominados roomies, ¿no? Estos roomies que pues está muy en boga también, incluso hay aplicaciones que son hoy, pues no sé si exitosas o no, pero que sí son populares y que ayudan a encontrar ese roomie, ¿no? Pero el problema es que una persona renta y luego comparte con otras dos el depa y tienen esas mismas áreas comunes, pero al final terminan compartiendo el baño, por ejemplo, ¿no? Terminan compartiendo la cocina. Entonces nosotros solucionamos, e insisto en que solucionamos el problema de la vivienda, porque pues tenemos un Smart Depa de 15 metros, 20 metros cuadrados. Claro, tenemos otros de 55, como los de Tulum, 58, pero pues la gran ventaja es que por una fracción del precio, hablemos de de la mayoría de los edificios que cuestan 5,000 pesos, 6,000 pesos, la renta mensual, pero con todo incluido, el agua, la luz, el wifi, pero con tu baño dentro, con el mobiliario que es muy innovador, como bien lo decía Eduardo, un mobiliario que pues está diseñado para convivir en estos 15, en estos 20 metros cuadrados. Y bueno, pues esto hace que las personas quieran vivir ahí, no solamente los millennials, sino ejecutivos, el divorciado, la divorciada, o parejas. Tenemos parejas que hoy viven dentro de las ciudades porque no quieren hacer ese traslado de una hora en la mañana y una hora en la tarde, prefieren quedarse pues a disfrutar o a trabajar un poco más, gente que trabaja 12 horas. La verdad es de que creo que es una forma de solucionar la vivienda, y yo le llamo también una forma de solucionar la vivienda de manera digna, porque conocemos este concepto desde hace mucho, ¿no? Las vecindades son, creo que, pues el antecedente más cercano que tenemos a los Smart Depas que creamos en Vive las Rentas, y estas vecindades, pues bueno, funcionan más o menos igual, ¿no? El cuarto, pero el cuarto mal hecho, el cuarto pues sin esta tecnología híbrida, sin el Wi-Fi, sin su baño adentro, digno otra vez, a eso me refiero. Todavía existen muchas en muchas zonas y valen eso, 3,000, 4,000 pesos, pero sin baño adentro, con un baño que tienes que compartir, haga frío, afuera haga frío, no haga frío. Entonces, a ver, no quiero comparar nuestros Smart Depas con una vecindad porque no tienen nada que ver, pero estoy hablando del antecedente, ¿no? Del antecedente de el modelo pues mediocre de negocio de lo que era conocido como las vecindades. Ahora, creo que aquí, pues al tener estas áreas sociales, al tener pues estas amenidades de cierta forma de las que hablamos, pues se soluciona el problema de la vivienda. Ahora, ¿cuál es el antecedente más en el futuro cercano de estos Smart Depas? Bueno, pues los tenemos en muchas ciudades. En Manhattan, el co-living es una realidad en ciudades como Manhattan, en Nueva York, Hong Kong, por supuesto, Tokio, donde nuestros Smart Depas son penthouses, porque hablamos de 15 metros, 20 metros, pero en estas ciudades hay depas de 7 metros cuadrados. Literal, pues en Tokio surgieron las cápsulas que pues hoy ya están incluso ya aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Conocemos estas cápsulas y en algunos otros lugares en donde literal pues entras a dormir y ya, pero claro, no da el espacio. Entonces yo creo que nosotros hemos logrado tener un producto único en un país que lo requiere, como insisto, es México, porque también la vivienda ha cambiado con la pandemia, ¿no? Antes nada más se buscaba un lugar para dormir, pues la gente justo decía, yo llego a una casa y pues llego, no me importa si tiene un escritorio, no me importa si tiene agua caliente, no me importa si tiene buen wifi, porque yo llego a dormir, salgo a las 7 de la mañana, me voy a trabajar, regreso a las 10 de la noche porque me fui con mis cuates a cenar, etcétera. Y ahora no. Ahora pasas con esta nueva realidad y sobre todo con el confinamiento, las personas empezamos a pasar mucho tiempo en las casas, ¿no? Mucho tiempo en los espacios.
Y en los Smart Depas, pues obviamente se tiene todo lo que se necesita para vivir. Cocina, estufa, en fin. Entonces, creo que nos adelantamos, socios, a un futuro, a un futuro de la vivienda, y hoy se está solucionando, insisto, a través de esta figura. Y es que hay gente que nos ha dicho, ¿no? Oye, pues están locos, yo no viviré en 15 metros, yo no viviré en 20 metros. Está bien, es muy respetable quien esté acostumbrado a vivir en palacios, en mansiones, pero siendo muy objetivos, la realidad es de que es mucho mejor vivir cerca de las ciudades, en donde puedes salir a un parque caminando, donde puedes salir estos 15 minutos de los que hablábamos todo caminando, o 5 minutos en coche, y bueno, pues lograr tener esta libertad de no tener que padecer todos los días y hacer un recorrido de 3 horas. Yo les hablaba de 1 hora, pero hay gente que hace recorridos de 3 horas. Entonces, Sí. bueno, pues así es como creo que lo solucionamos, socios. Mira, Luis, ahora que mencionaste esto de estas ciudades, yo viví 8 años en Londres y ahí agarré algunas de estas ideas de los espacios pequeños. La gente rentaba una habitación, digo, hace ya unos años, por lo que rentas un departamento, digamos, en México, ¿no? Pero por el transporte público y por la cercanía a todos estos lugares, lo que valoras es la ubicación, obviamente. Y me gustaría resumir, si me permiten, en 10 puntos que yo veo como las ventajas de este tipo de rentas intensivas, de espacios pequeños de Smart Depas para los huéspedes. Digo, ya más adelante hablaremos para los inversionistas como nosotros. Pero realmente, como dice Eduardo, hemos encontrado un nicho que está desatendido por este tema de centralidad que mencionó Luis y por otras cuestiones que tú mencionaste, Luis, en cuanto a qué alternativas tienen con los roomies de ponerse de acuerdo, etcétera. Entonces, yo veo 10 ventajas básicas, digamos, resumidas en estos puntos. Por lo menos. Por un lado es la renta, obviamente, es un precio más asequible que la renta tradicional. Tú mencionabas este tema de las vecindades, que solamente le pegan ahí al tema del precio. Pero es que en este caso a veces hay gente que está dispuesta a pagar incluso más de lo que le costaría un mini departamento por las siguientes ventajas. No tener que comprometerse a un plazo mínimo de renta de 1 año, ¿no? Que es lo que tienes en los contratos de arrendamiento tradicional. Aquí los contratos son de 1 mes, de 3 meses, entonces esa flexibilidad encaja muy bien con los millennials porque quieren tener esa flexibilidad de moverse, de no saber bien qué van a hacer con su vida, o si tienen un trabajo freelance, etcétera, pues pueden estar hoy en una ciudad y mañana en otra o en otro lugar. No tienes que amueblar, obviamente el espacio ya está totalmente amueblado. No tienes que, la cuarta, no preocuparse por dar de alta ni pagar mensualmente los servicios. Esto nos parece a nosotros a lo mejor como algo fácil, pero para la gente, para la gente joven y que, digamos, no ha tenido que comprar y rentar una casa, pues tener que dar de alta la luz, el agua, el internet y comprometerse a pagarlo a tiempo y todo, es una preocupación más que aquí se desentienden totalmente de ellos. Tú llegas, te vas 15 días y cuando vuelves tienes agua caliente e internet funcionando, como en un hotel. Esa sería la cuarta ventaja. La quinta es que no tienes que adecuar la vivienda. Ya no estamos hablando de muebles, sino en muchas rentas tradicionales te toca pintar, poner cortinas, decorar, que sí, arreglar el boiler, poner estufa, instalaciones. O sea, es una adecuación de la vivienda que al final hace que cuanto más le metas tú a la vivienda, pues más tiempo tienes que estar ahí y más compromiso de a largo plazo tienes con el propietario. Esa sería la quinta ventaja. La sexta es que el trámite de contratación es muy fácil. No tienes que poner un aval, un avalista que tenga propiedades en el estado, 2 meses de depósito, todos estos contratos y referencias que se hacen en la renta tradicional. Entonces es muy fácil de entrar y salir. La séptima sería que no tienes que buscar otros roomies por tu cuenta para ponerlos de acuerdo y al final alguien esté al cargo del contrato y la responsabilidad de pagar la renta a final de mes, que eso es un problema. Aquí tú pagas tus 4,000 pesos o lo que te toque y independientemente de que el resto de la casa esté vacía, ese no es tu problema, ¿no? Entonces esta individualización de las responsabilidades que les gusta a este demográfico. Esa sería la séptima. La octava es que disfrutas de las amenidades ya existentes desde el día 1. No tienes que crear tú
un concepto, sino que ya tú lo ves y me gusta esta casa porque aquí es gente que le gusta la música o los gamers o las mascotas. Digamos, ya hay un estilo y ese ambiente, si tú le entras, ya está creado. Y la novena está todo incluido en un precio cerrado, sin sorpresas y sin preocupaciones, donde da igual que haya más consumo de luz o que suba alguno de los factores. Tú ya sabes que vas a dedicar a tu renta, a tu espacio para vivir, esos es 3.500 o lo que te cueste, ¿no? 4.000 el mes. Esa certidumbre es fundamental para estas personas que tienen un ingreso ajustado y entonces no tener sorpresas, ¿no? De que un mes tienes que poner para no sé, para el predial o para una factura más alta que llegó de alguna cosa o se rompió una chapa de estas que tiene que pagar el inquilino normalmente. Y por último, la décima, tú llegas a un ambiente agradable que ya está creado. Esto que comentaba Eduardo, tenemos espacios con terrazas, con roof gardens, donde ya hay unas reglas, hay un reglamento que funciona, entonces tú lo lees y si te gusta, pues firmas y ya está creado, ¿no? No es como en una comunidad donde se va a crear y a alguien no le gusta que se fume mota o a otro que se cocine a las 6 de la mañana y hay que estar luchando por esas reglas. En estos espacios ya hay unas reglas y el sistema de administración te asegura que así funciona. Bueno, estas son 10 de las ventajas que yo veo para los huéspedes, estos espacios que hemos creado en Vive de las Rentas, que son lo que llamamos Smart Depas, estudios que tienen baño completo, cama, escritorio, ropero y cocineta, ¿no? Todo lo que necesitas en un espacio entre 15 y 20 metros cuadrados, o en otros edificios menos tenemos el co-living, que son renta por habitaciones. Esos son los dos tipos de espacios y estamos creciendo mucho en el lado de los Smart Depas, en esos, a través de unos muebles inteligentes que Eduardo conoce muy bien, el diseño de cómo tomado un poco de las ideas de los barcos, ¿no? y del mundo del camping, donde los espacios tienen varias funciones, ¿no? y está muy aprovechado ese espacio. Sí, así es, Pablo. Pues creo que todo lo que vamos construyendo en la vida es una recopilación entre experiencias y conocimientos varios, porque todo este proceso lo hemos ido creando de manera colaborativa. Hay mucha gente que ha contribuido con ideas, con diseños. Pero ahorita que hablas del barco, recordaba, de niño viví un tiempo en Barcelona y yo vivía con mis abuelos y pues mis abuelos, pues no, digamos, estaban ahí por ciertas condicionantes en la vida, pero no es que tuvieran una fluidez económica. Entonces, pues para lo que alcanzaba, era un mini depa que medía literal 10 metros cuadrados, pero era muy bonito. O sea, yo como niño lo veía hermoso porque las ventanas justo eran como las ventanas de un banco. Ojo de güey. La cama era el mismo lugar que se transformaba en el comedor. O sea, todo era así como un juego, era como estar dentro de una casa de Lego, ¿no? Y era muy divertido. Y es muy chistoso como la mente, porque me llevó a más atrás todavía. Cuando yo tenía alrededor de 6 años, mis abuelos eran de Guatemala. Bueno, yo de hecho nací en Guatemala. Y entonces, pues también por cuestiones políticas y demás, tuvieron que venir una temporada a México al principio, y obviamente no había las condiciones económicas. Me llevó a un espacio, porque vivíamos en un cuarto que no había espacio para poner mi cama, entonces yo dormía en un catre. Entonces, cuando poníamos el catre al pie de la cama, ya no se podría abrir la puerta. Entonces, en la noche, pues estaba todo cerrado, pero me tenían que levantar a mí si es que se necesitaba salir. Y es muy chistoso porque, bueno, es como, o sea, me trae esas rememoranzas. Me acuerdo incluso que pues, no había cocineta en el cuarto. Teníamos una cafetera de mi abuela muy recursiva. Cocinaba los huevos estrellados en el plato de la cafetera. El punto es, a lo mejor son como mis recuerdos más
primigenios de un Smart Depa, ¿no? Y luego ya, obviamente, lo de Barcelona era bastante más elaborado, pero como decía Luis, o sea, finalmente la gente se ha ido adaptando para poder vivir. Ese departamento o ese cuarto donde vivíamos era en la del Valle. Seguramente no era tan caro como ahora en Ciudad de México, pero seguramente caro. Y Barcelona seguramente no era tan cara como es ahora, pero seguramente era también caro. Entonces, pues también a tus condiciones te vas adaptando a estos espacios pequeños, pero evidentemente la experiencia de vida en un cuarto donde tienes que poner, si pones la cama ya no abre la puerta, ¿no? Y donde tienes que cocinar en una cafetera, a un espacio que a lo mejor tiene las mismas dimensiones, pero está diseñado para que los espacios sean modulares e intercambiables, pues la experiencia sí es infinitamente diferente. Y un poco nuestros Smart Depas son esos, ¿no? O sea, el tener camas donde de pronto de ahí sale el escritorio, pones tu silla, pero si necesitas un espacio, vuelves a guardar el escritorio y tienes un espacio para tener un sillón y estar charlando con un amigo, ¿no? Y luego, pues, encuentras espacios de closet, tener tu cocineta con parrilla de inducción, microondas, un refri adecuado. No, ya, o sea, la verdad es que ya el nivel de confort que podemos ofrecer en estos espacios es excelente, ¿no? En donde además ofrecemos lo principal que quieren estas generaciones o nuestros usuarios, ¿no? Por ahí hablaba, ¿quién se había hecho una entrevista con millennials? Ya me acordé de una plática que oía de Carlos Muñoz, ¿no? Donde se había hecho una entrevista con los millennials en donde preguntaban en espacios públicos qué creían ellos que era más importante, si tener internet o tener baños, ¿no? Y la gran mayoría, por supuesto, había votado por el tema de internet. Y es muy chistoso porque siempre el primer minuto que falla el internet, ahí sí se arma una revolución. Pero que hubo algún problema con agua caliente o eso, pueden pasar días, la gente está tranquila, pero el internet es un tema básico y ligado con internet hemos ido desarrollando tecnología que hace que estos espacios se vuelvan mucho, tanto más rentables como más cómodos para los usuarios. La implementación de chapas electrónicas que puedes controlar como si fuera pues un carro, ¿no? Entras con radiofrecuencia, pero al mismo tiempo las chapas son un cerebro, es un microcontrolador que se puede conectar a las cámaras, que se puede conectar a sensores de humo. Entonces empezamos a hacer espacios que son más seguros y que también de manera automática regulan las reglas del juego y las reglas de los espacios, lo cual te evita muchísimos problemas. Entonces, ha sido bien interesante. Tú sabes, Pablo, que a mí me gusta estar innovando, entonces cada desarrollo le metemos nuevas cosas, pero creo que sí hemos creado estos espacios muy confortables para nuestro público meta. No, y al final es un trade-off, ¿no? O sea, un balance entre pues un espacio que te dé centralidad y, aunque sea pequeño, sea muy funcional. Y esto que las viviendas todavía están pensadas como para viviendas tradicionales de 5 o 6 personas, ¿no? De hecho, las reglas incluso en urbanismo están pensadas para este tipo de viviendas grandes. No este tipo de viviendas unipersonales, donde obviamente si la persona está en la ducha o en el excusado, pues no puede estar en la cocina a la vez. O sea, por eso podemos mover espacios que no sean unifuncionales. Yo, por ejemplo, como ven, vengo de España, cuando empecé a vivir en México, pues me parecía un despilfarro todo el espacio que había, ¿no? En general, Eduardo sabe que tengo una obsesión con ciertos espacios como los lavaderos o los pasillos así de las áreas de servicio, las azoteas. Pero otro espacio, por ejemplo, que me parece un despilfarro son los vestidores, ¿no? Estos, claro que si tú ahí ves tu ropa toda a la vista sin abrir puertas y te la pruebas y tienes todo ese espacio, pero si te das cuenta es un espacio que está hecho para usarse 5 minutos al día. O sea, hay casas donde hay un vestidor de 5 por 3 metros, 15 metros cuadrados,
y solo se usa 5 minutos al día, el rato que te vas a vestir, y ya el resto del día está ahí parado ese espacio. Entonces nosotros tenemos un ropero que se saca, ahora que decías lo de la cama cuando eras de niño, son temas de hábitos, ¿no? O sea, si tú tienes hábitos de hacer la cama y cerrarla, igual que recoges tu plato, pues puedes usar ese espacio para otra cosa durante el día, ¿no? Entonces, a base de esta innovación que hemos hecho con el mobiliario, podemos darle a una persona o a una pareja un espacio muy digno que esté, en el caso, por ejemplo, de Guadalajara, en la colonia americana, en la Ciudad de México, cerca de Polanco y de otras zonas donde tenemos nuestras ubicaciones, gracias a que son unos espacios pequeños, muy bien aprovechados y a unos precios muy, muy asequibles, ¿no? Eso sería un poco cerrando el lado del huésped, porque otro día hablaremos del lado del inversionista para el tema de vivir las rentas con este tipo de espacios. Y sobre todo, cómo podrían o cómo podrán cambiar la forma en la que perciben los inmuebles, la forma en la que perciben el negocio de los inmuebles, incluso la casa donde vives puede ser una casa que te está quitando dinero, entonces es un pasivo. Y aquí nos encargaremos en esta serie de podcast con mucho gusto, claro, y de estos en vivo, a través de nuestras redes sociales y otras plataformas donde nos escuchan ahora, plataformas digitales y demás. Por cierto, saludos a todos, les pedimos que compartan y que recuerden que tenemos aquí el lanzamiento de estos en vivo podcast y en todas las diversas plataformas donde nos están viendo o escuchando ahora. Todos los jueves, uno nuevo en punto de las 8 de la noche. Y por supuesto, haremos los jueves a las 8 de la noche transmitiendo en vivo. Pues así lo denominamos, se llama Vive las Rentas, el podcast, con el ánimo de poder compartir y de que ustedes logren pues obtener su libertad financiera a través de vivir de las rentas como ya lo hacen muchos de nuestros inversionistas, como ya lo hacemos nosotros, y con el objetivo también de que puedan encontrar pues esos inmuebles muertos, esos inmuebles en desuso, pues puedan revivirlos, reformarlos, remodelarlos y a través de ello pues tener rentabilidades extraordinarias. Hoy, nada más déjenme darles un dato, la media en México de rentabilidad por un inmueble, la media es del 5% anual, es decir, si un inmueble te costó $1,000,000, te deja 50,000 anuales de renta, más o menos 4,000 mensuales, pero lo irónico de esto es que hay gente que me dice, oye, yo vivo de las rentas y pues me muero de risa y lo digo con respeto porque el 5% pues no es vivir de las rentas y si eso le quitamos el 2%, por lo menos, si no es que hasta el 3%, de gastos de predial, de gastos de, por supuesto, mantenimiento, pagarle a la inmobiliaria para que te consiga el inquilino cuando no, pues obviamente no tuviste ese inquilino también que se fue y te quedó debiendo un mes y se fue y te quedó debiendo el agua, la luz, entonces tienes que guardar dinero para poder pagar esos costos, ¿no? Entonces, al final, la realidad es de que si le quitamos la rentabilidad bruta y la hacemos neta, pues realmente tenemos, o al revés, aquí el financiero es Eduardo, pero bueno, el caso es de que tenemos una rentabilidad promedio del 2%, el 3%. Si eso te está dejando tu inmueble hoy, pues yo te diría, no estás viviendo de las rentas, a menos que te esté dejando una muy buena plusvalía, mejor vendes inmueble, te está quitando dinero, te deja más tenerlo en otro lado, en el mismo banco, que claro, no con eso estoy diciendo que sea negocio tener tu dinero en el banco, hay que tener mucho cuidado con eso, hay que invertir en inmuebles, sí, pero no en cualquier lugar. Tenemos que entender que tiene que tener una rentabilidad muy buena, mínimo del 10%, 9%, 8% todavía camina, pero menos no. Y del otro lado, una buena plusvalía, que es lo que más o menos tienen nuestros inmuebles, que por cierto pueden ustedes siempre visitar nuestra página para conocer más de esto, vivedelasrentas.com, y recordar también que es importante, si ya llegaron hasta esta hora en el podcast, que lo compartan, por favor. Queremos de manera genuina compartir con el mayor público posible, efecto de que cualquiera pueda, porque lo vamos a estar diciendo en los futuros podcasts, cualquiera pueda reconvertir, remodelar, revivir ese inmueble ocioso, ese inmueble que tiene la abuela, tu papá, que incluso pues tienen vacío, pues hay que revivirlo, remodelarlo y empezarlo a rentar a través del co-living, porque acuérdense que una acción de vivienda sucede en todos los momentos de nuestras vidas. El chavo que se quiere independizar, el que se casa, el casado casa quiere, el divorciado pues también casa quiere, aunque hay unos modernos que siguen pernoctando con la señora o el señor, digo, muy respetable, pero solucionamos siempre pues este problema de la vivienda a través de estos espacios de co-living. Y aquí Pablo, Eduardo, nos van a compartir sus conocimientos en este podcast con el único ánimo de que tú puedas hacerlo. Historias de éxito vamos a traer en estos podcasts, escucha a los demás, de personas que además es real, antes rentaban 5,000 pesos una casa, además de interés social de $1,000,000, que una casa de 4 recámaras, una ampliada,
ya antes rentaban esa casa en 5,000 pesos y les pagaban tarde, mal y nunca la renta. Nosotros lo que vimos en esa casa fue que ahora cada una de las habitaciones era una oportunidad de renta y luego la sala otra, incluso en la sala hasta 2, depende del tamaño, el comedor que nadie usa, hablando de los espacios ociosos, querido Pablo, hablabas de pues lo que nadie usa en las casas y bueno, hay estudios en los que pues nadie usa el comedor, sobre todo en las casas que tienen pues un espacio grande de comedor, la mayoría utiliza el puro desayunador o la barra de la cocina, en fin, pues el comedor, otra habitación, y déjenme Sí, decirles, la propia cocina. Sí, la cocina, y el patio, esa azotehuela, otra habitación, y no hablemos de la azotea, pero aquí hagamos cuentas, ya llevamos 8 habitaciones, en promedio de 4,000 pesos cada una, compartiendo baños, claro, y eso, pero cerca, muy cerca de la universidad, es un caso real, resulta ser que hablamos de 4,000, 8 por 4, hagan ustedes cuentas, no es nada comparable los 5,000 pesos contra los, no fueron 8, fueron 7, perdónenme, sala, comedor, 4 habitaciones y la azotehuela son 7. 7 por 4, entonces hagamos cuentas, son 28 contra 5. Estamos hablando de una rentabilidad de 23,000 pesos más. Esto es real, obviamente con agua, luz incluida, quítale otros 2, 3,000 pesos haciendo cuentas rápido, pero esto es real, esto es lo que puedes hacer con tus inmuebles, por eso te invito a que nos sigas aquí en esta pues en esta sección, en este podcast que estamos con mucho gusto compartiendo contigo. También, quien quiera más, Eduardo, información, tenemos un reto que planteamos en los principios de este 2021, el reto de 90 días, reto de 90 días, y pues ve a la página www.vivelasrentas.com porque en esos 90 días te retamos a que vivas de las rentas, a que hagas tu primer negocio. Te vamos a llevar de la mano a buscar el inmueble, hacer la selección y luego a que hagas tu primer deal y sobre todo a que empieces a vivir de las rentas. Mis queridos socios, felicidades por este primer podcast. Enhorabuena a su iniciativa por compartir. Para mí es un honor. Estaremos aquí los tres siempre y con invitadazos también eventualmente. Conclusiones de 1 minuto cada quien. De mi parte, pues yo agradecer, a recordar que pues aquí estaremos todos los jueves en punto de las 8 de la noche. Recordar la página www.vivedelasrentas.com. Síganos, así como Vive de las Rentas. Y recuerden que hay que invertir siempre, siempre en ladrillos, pero no en cualquier lugar, en los edificios de Vive de las Rentas. Adelante, socios. Gracias, Luis. Sí, pues nada más darle la bienvenida a este podcast. Les traeremos información de mucho valor, invitados y ejemplos prácticos. Este que comentó Luis, en nuestros sistemas de mentoría hemos recibido gente que tiene propiedades de 2, 3 habitaciones y las hemos convertido en espacios de 8 unidades rentables con esta multiplicación de rentabilidad de la que habló Luis. Apúntense al reto de 90 días. Vive de las rentas en 90 días. Comprarás tu primera propiedad o remodelarás una existente para ponerla a producir en estas rentabilidades del 11-15%. Es el 20 y 21 de febrero, comenzamos, y en vivedelasrentas.com/academia pueden encontrar más información. Muchas gracias. Y si nos estás escuchando, perdón, fuera de febrero de 2021, pues seguramente tendremos un reto. Queremos tenerlo por lo menos todo el 2021 y los años venideros. Adelante. Sí, así es, Luis. Agradecerles a todos por escucharnos, por dejarnos compartir. Creo que estamos en un momento complicado y creo que todos tenemos que compartir lo que sabemos para el crecimiento común. Creo que uno de los objetivos de Vive las Rentas es lograr que cada vez más personas cambien ese mindset, encuentren verdaderas oportunidades en su entorno y empiecen a vivir de las rentas o algún otro negocio creativo en el mundo inmobiliario en donde podemos ir compartiendo y podemos ir agregando valor entre todos. Entonces, creo que el principal objetivo de este podcast es poder dar herramientas para que tú empieces a dar caminos sólidos hacia tu libertad financiera y el reto Vive las Rentas en 90 días es un mecanismo que te va a permitir de la mano hacerlo, pero hay un montón de información, vamos a seguir compartiendo, está en las redes, está en vivelasrentas.com, está en Facebook, Instagram, así que ojalá y nos dejan continuar con ustedes y sigamos aprendiendo juntos. Bienvenidos al podcast. Oigan, y como siempre para mí es un gusto estar con ustedes. Voy a empezar por ser el primero a regalar uno de mis libros,
Todo el que quiera mi libro electrónico tiene que entrar ahora a Vive de las Rentas, a cualquiera de las a la fanpage en Facebook, así nos encuentran, Vive de las Rentas. En Facebook, en todos lados nos encuentran así y van a pedir, nada más tienen que mandar un mensaje así de sencillo, darle like y pedir justamente el libro que se llama ¿Dónde y cómo invertir durante y después de la pandemia? Es electrónico, se los mandamos ahí mismo contestándoles el mensaje con mucho gusto y también vamos a regalar, aquí tengo la saga de los 3 libros de su servidor de Luis Ramírez, Reinventando los negocios inmobiliarios, muy recomendado. Tenemos Titanes Inmobiliarios, también un librazo, de verdad, vale la pena. Bueno, por aquí está un librazo, Titanes Inmobiliarios, que con esta cosa que ponemos no funciona muy bien, pero ahí se ve, y aquí está el otro manual del profesional inmobiliario. Voy a regalar uno a quien, uno de estos 3, con mucho gusto, quien entre ahora a mis redes sociales, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, me deje un comentario y lo pida. Hay que tomar acción. Tú ya la tomaste, estás aquí escuchándonos en este podcast de Vive de las Rentas. Felicidades, pero toma acción, las oportunidades están enfrente. Hay que tomar acción, tomarlas. Así es de que vea la página de Vive de las Rentas, pide este libro, léelo y por lo menos tómate ese tiempo. Muchas gracias. Recuerden, este podcast pues estará siendo conducido por Pablo Mateos, maestro de las redes. Pablo, gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Eduardo Aguilera, también maestro de las rentas. Gracias a todos. Un abrazo, Luis, un abrazo, Pablo, y a toda la audiencia. Gracias, yo soy Luis Ramírez, les mando abrazos. Recuerden invertir siempre en ladrillos, pero siempre buscar rentabilidad más plusvalía. ¿Dónde? En vivelasrentas.com. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Mundo Inmobiliario.